¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas noches. Un gusto estar con usted. Bueno, quiero comentarle que a partir de este programa vamos a hacer todos los miércoles, en el primer bloque, un programa especial para difundir los temas del liberalismo, porque muchos piensan que tal vez el liberalismo es una ideología política y no es así, es una filosofía y que ha producido muchos cambios interesantes en todos los países desarrollados del mundo. Y tal vez en el interior, hasta hace 5 o 10 años, la palabra liberalismo era una mala palabra. Realmente por ahí alguien lo asociaba al fascismo, vaya a saber a qué. Y entonces le pedimos a Agustín Echevarne, director de la Fundación Libertad y Progreso, que él ha difundido muchísimo este tema, lo ha hecho con una gran capacidad docente, han hecho cortos explicando los temas del liberalismo, y le pedimos ayuda a él para que colabore haciendo todos los miércoles en el primer bloque algo sobre lo que es el liberalismo. Y ya lo tengo en línea, Agustín. Hola Agustín, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Muy bien, un placer. Gracias por la llamada. Es un gustazo charlar contigo, Rubén. Bueno, gracias por tu colaboración para esto, pero nos pareció que era importante que se puedan difundir los beneficios del liberalismo. Así que te hemos tomado como profesor hasta el 30 de diciembre y vamos a ver cómo llegamos. Agustín, yo diría, siempre digo lo mismo en las entrevistas a veces, ¿no? Vamos por la punta, por el principio. ¿Cuáles fueron las primeras ideas del liberalismo y cuáles fueron las primeras aplicaciones en la práctica sobre el liberalismo? Bueno, en realidad el liberalismo yo creo que viene desde hace mucho tiempo. Lo que pasa es que no se puede marcar como una fecha única o clave, porque podés encontrar momentos donde fueron surgiendo ciertas ideas que tienen que ver con la libertad. Pero hubo diferentes interpretaciones de lo que es la libertad. La libertad para los antiguos era más bien, si uno mira lo que era en Grecia o Roma, era como la libertad del pueblo se hablaba cuando se liberaba de otro pueblo. Por ejemplo, si te liberaba de los romanos, el pueblo era libre, pero en realidad no eras libre de tu señor. Entonces seguía habiendo esclavitud en todos los pueblos. Si uno mira la Biblia, por ejemplo, la esclavitud no está condenada. En ninguna de las grandes religiones aparecía como una condena a la esclavitud. Es decir, que el liberalismo es una cosa relativamente moderna. Pero hay como lugares fundamentales que hoy se consideran como piedras fundamentales en el avance de estas ideas. Por ejemplo, en 1215 la Carta Magna, que era un límite que los señores en Inglaterra le pusieron al rey. Pero también cabe recordar que después le cortaron las cabezas a esos que firmaron la Carta Magna, ¿no? Entonces, digamos que por eso fue en etapas que fue evolucionando. Pero en 2015 de la Carta Magna aparece la idea de los derechos que tenían las personas, por el hecho de ser personas. Por eso empieza a ser una parte importante. Después está la Revolución Gloriosa, en 1688 en Inglaterra, donde ahí aparece nuevamente el Parlamento, donde se reúnen los señores digamos, de los distintos lugares de la Inglaterra y le ponen un límite al rey. Hasta ese momento, si ustedes se acuerdan, por ejemplo, de Enrique VIII, el rey era todopoderoso. Su gobierno o su poder descendía directamente de Dios y hasta podía mandar sobre la religión y sobre todo, y podía cortarle la cabeza incluso a su mujer para casarse nuevamente, ¿no? Y por eso se hizo famoso Enrique VIII. A partir de la Revolución de 1688 empieza el balance de poderes. Uno de los principios básicos del liberalismo es limitar el poder del rey en este caso, y que la justicia entonces no le imparte al rey, sino que pasa a ser un poder independiente. Por supuesto que inicialmente no era tan independiente como le hubiera gustado, pero la idea es que sea independiente. Y el poder de hacer las leyes también tenía que tener el acuerdo, digamos, de los representados. Y ahí empiezan las ideas de la división de poderes, que la difunde Montesquieu, de ahí surge la idea de la república, y en Inglaterra aparece una idea muy fuerte, que hoy está en todos los países, digamos, que hoy llamamos occidentales, pero no es un lugar físico porque también incluimos a Japón o Taiwán o los lugares donde funciona esta idea fundamental, que es the rule of law. ¿Qué significa? El ruler, es decir, el que manda,
ya no es el rey, ya no es una persona, no es un presidente, sino que es la ley, the rule of law, la ley. La ley está por arriba del rey, por arriba digamos, de cualquier persona individualmente. Y entonces empieza la idea de los checks and balances, que sería la idea de los pesos y contrapesos del poder. Nadie tiene que ser demasiado poderoso y tiene que haber un rule of law. Y ahí aparece todo el movimiento de las constituciones. Y las constituciones se hacen precisamente porque están por arriba de las personas y nadie puede superar lo que dice la ley. Y en esa constitución tienen que estar los límites a lo que pueden hacer los gobernantes en su conjunto, incluyendo límites para lo que pueden hacer los diputados, los senadores, los jueces. Está legislado por esa ley. Entonces fue como un día acumulando elementos. Ahora, ¿cuál es el objetivo de todos estos elementos? El objetivo es muy básico, que es defender la idea de que cada persona tiene derechos por el solo hecho de nacer. Entonces, al nacer, uno ya tiene el derecho a la libertad, a la vida, por supuesto, y a la propiedad privada, porque es el fruto de tu propio trabajo. Entonces, si sos dueño de tu mente y de tu cuerpo, lo que vos producís es tuyo, y ese es el derecho de propiedad. Y ese es el fundamento de los principios fundamentales que también hicieron grande a Estados Unidos, donde lo ponen de una manera más poética, que es que todo el mundo tiene el derecho a buscar su propia felicidad, ¿no? Y ahí aparece en la independencia de los Estados Unidos la idea de que incluso tenés un poder por encima de los reyes, porque los reyes no te pueden poner impuestos si no es a través de tus propios representantes. Es esa idea de no taxation without representation. No te pueden poner un impuesto si no son tus propios representantes. Después puede ocurrir que tus propios representantes te traicionen y te pongan demasiados impuestos. Así que todo lo que está escrito después tiene que ver cómo lo manejan nuestros representantes. Pero yo diría que ese es el inicio de esta etapa de este movimiento que empieza con el iluminismo, con esa idea de que nos tiene que iluminar la razón, tenemos que pensar los temas por nuestra propia mente, pasando por el filtro de nuestra propia mente, con lo que debiera ser el sentido común o el buen sentido de alguna manera, ¿no? De la forma de pensar, y que en algún punto esto ya no debiera ser parte de un debate ideológico, porque esto, tanto en la izquierda como en la derecha, en los países más desarrollados, lo aceptan de los dos lados. Entonces uno puede ser un liberal un poco más que esté pensando que tiene que haber un poco más de gasto público para asegurar un mínimo, ¿no? Digamos, un safety net, una red que sostenga a los más pobres, a los más desfavorecidos, o que fomente cosas básicas como que permitan la movilidad social ascendente, como la educación, ¿no? O la salud pública, y ese tipo de cuestiones que son como fundamentales en todos los países de Occidente. Yo creo que ahí está tal vez el inicio de esto. Si querés poner una fecha, 1688 es un momento clave, 1776 es la Revolución de Estados Unidos, es un momento clave, 1791 la Constitución de los Estados Unidos. La Revolución Argentina, 1810, es muy, muy importante a nivel mundial porque en 1813, Argentina, en la Asamblea del año 13, por ejemplo, dictamos la libertad de vientres. Entonces nosotros resolvimos el problema de la esclavitud mucho antes que Estados Unidos. Fíjate cómo nuestros patriotas estaban en la frontera del conocimiento, en la frontera del progresismo. Nuestros patriotas eran todos liberales. O sea, Belgrano era un hombre que traducía a los liberales fisiócratas como Quesnay, las máximas de Quesnay, el autor del Tableau économique, un economista muy importante dentro de los fisiócratas que eran los liberales franceses. Pero también traducía al general Washington del inglés. O sea que Belgrano traducía del francés y del inglés, eran intelectuales y tipos brillantes. Belgrano creo que tuvo el segundo promedio más alto en Salamanca durante 500 años. Entonces y por eso podía acceder a leer los libros que estaban prohibidos, que eran los libros de los liberales, de Montesquieu, de Adam Smith. O sea, eran lectores, por ejemplo, Saavedra, el presidente de la primera junta, era un lector de John Locke, que es otro de los piedras fundamentales de los filósofos que fundaron estas ideas del liberalismo. Así que todo eso lo tenían incorporado incluso las personas de izquierda. Cuando vos llegabas a la Argentina de principios del siglo pasado,
los grandes personajes de nuestra izquierda, como Juan B. Justo, como Enrique Dickmann, como Alfredo Palacios, eran todos liberales. Simplemente que tenías un liberalismo más de izquierda o un liberalismo más de centro-derecha, si querés. Pero todos comprendían los valores fundamentales de defender la vida, la libertad y la propiedad privada, que se resumen, si querés después, en un principio que resume todo, y con esto te cierro esta introducción, que es el principio de que no podés iniciar la violencia sobre el otro. El resto son todas deducciones lógicas y son todos temas debatibles, que podemos decir cómo llegamos a esas conclusiones, pero el principio fundamental y básico que no te puede discutir ningún liberal es que nadie tiene derecho a iniciar la violencia sobre el otro. Podés usar la violencia para defenderte, pero nunca para agredir al otro. Ese es el principio básico. Y cuando hablamos de violencia, hablamos de violencia física. No decimos de un grito o demás, porque eso podés estar habilitado, pero no a ejercer una violencia, digamos, física sobre el otro, o una coerción sobre el otro. Está bien. Dos cosas. ¿Cómo corre el tiempo, Agustín? La Revolución Gloriosa, 1688, si no me equivoco, y la Revolución Francesa, 1789, donde se asientan los postulados de la Revolución Gloriosa, 101 años tuvieron que pasar en ese momento. Vos fíjate ahora la velocidad que corre el mundo. Yo te iba a preguntar si esos viejos postulados de John Locke, de Adam Smith, son los mismos que hoy sostiene el liberalismo actual en los países más desarrollados, o ha habido transformaciones producto del paso del tiempo. Bueno, los principios fundamentales son los mismos. Lo que ocurre es que después están las aplicaciones prácticas y cómo a veces se van desvirtuando o se van diluyendo algunas cosas. Y hay un libro de Alberto Venegas Lynch, por ejemplo, que habla de Estados Unidos contra Estados Unidos. Entonces te muestra cómo en Estados Unidos fue mutando los fallos de la Corte Suprema y fueron poniéndose en contra de lo que pensaron que ellos llaman los Founding Fathers, ¿no? Los padres patriotas que iniciaron todo el movimiento. Y ahora tenés todo un movimiento conservador en la justicia, en la nueva Corte de los Estados Unidos, que quiere volver a la interpretación de la Constitución como la pensaron los que la escribieron. Entonces hay una idea de volver a esos principios básicos, que en la época de Roosevelt, por ejemplo, hubo mucho más intervención sobre la economía, llegaron a confiscar el oro, ¿no? Dijeron, como en un momento, bueno, confisquemos el oro, la gente no puede tener oro porque queremos obligarlos a todos a usar el papel moneda. Ese tipo de cosas que a los antiguos les hubiera parecido una aberración total. Imagínate que Estados Unidos hizo la revolución contra Inglaterra porque le subieron unos pocos centavos el impuesto al té. ¿Te acordás? El famoso Tea Party. Entonces, esa idea de que no te podían los gobernantes hacer esas cosas, cuando llegó la época de Roosevelt y la crisis de 1930, violaron una cantidad de principios constitucionales, y eso fue Estados Unidos. Es decir, que no hay nada que es hoy totalmente blanco o negro, sino que tenés una cantidad de graduaciones del blanco a los grises hasta llegar a lo negro, ¿no? Entonces, después tenés todo un tema que fue cambiando en el constitucionalismo europeo, donde se fueron apartando de los principios básicos del liberalismo y empezaron a incluir nuevos derechos. Pero esos nuevos derechos de los que se hablan, ahí te apartás del liberalismo, porque ahí empieza a haber un problema. Cuando en las ideas del liberalismo los derechos son esos que por el solo hecho de nacer los tenés, y no es que nadie te los confiere, nadie te regala los derechos, sino que son tuyos en el momento que nacés. Tenés derecho a la vida, nadie te lo puede quitar. Tenés derecho a la libertad, a tomar tus decisiones. Y tenés derecho a ser dueño de lo que producís, lo cual parecería como obvio desde el sentido común. No debería ser una cosa debatible, pero sin embargo te empiezan a poner otros derechos. Te dicen derecho a la vivienda, derecho a la salud, a la educación, al internet, a tener contacto, no sé, mil cosas que te pueden ir poniendo como nuevos derechos. Pero para distinguir unos de otros, Ayn Rand te propone que le agregues una pregunta. ¿A costa de quién? Porque el derecho a la vida, la libertad y la propiedad privada, que vos sos dueño del fruto de tu trabajo, es a costa de nadie. O sea, son tuyos. En cambio, todos los demás, alguien te los tiene que dar. Entonces es a costa de los tres derechos de alguna otra persona. Le estás sacando la propiedad a alguna otra persona. Entonces, para asegurar esos derechos, estás violando alguno de los tres primeros.
Entonces empiezan a decir, bueno, pero la propiedad tiene que tener función social. Entonces cuando te introducen en la Constitución la idea de que la propiedad privada tiene que tener función social, te están diciendo que te pueden robar. ¿Para qué? Para darle a otro lo que es tuyo. Y ahora en nuestra Constitución incluyeron la palabra justicia social. Pero esta palabra, en la Constitución del 94, son dos palabras que se utilizan para destruir el principio básico que es el de la justicia. Fíjate qué importante es este principio. Justicia era, para los clásicos, dar a cada uno lo suyo, ¿no? El rey Salomón, el fallo salomónico era restituir a su madre, el hijo a su verdadera madre. No era dividir el hijo en dos. Esa era la amenaza de Salomón. Pero lo que él estaba buscando es quién es la verdadera madre de este hijo y restituye a su madre el 100% de su hijo, ¿verdad? Entonces, bueno, esa idea de restituir, o sea, de dar a cada uno lo suyo, era la idea de la justicia. ¿Y qué es la justicia social? Es exactamente lo contrario. Pones dos palabras maravillosas, justicia y social, ¿quién puede estar en desacuerdo con eso? Pero lo que te están diciendo es que tienen derecho a sacarle a una persona lo que es suyo, lo que produjo, para dárselo a otra persona lo que no es suyo y lo que no produjo. Es decir, sacarle al que produce para darle al que no produce nada. Eso antes se llamaba robar, ahora se llama justicia social. Entonces lograron con esa transformación meter todo un elemento donde el Estado aparece como el intermediario que roba a favor de otros, de terceros. Ahora, eso lo que provocó, a lo largo después de 70, 80 años de usar este sistema, es lo que tenemos en la Argentina de hoy. El Estado es el lugar donde todo el mundo trata de meterse para conseguir una prebenda, un subsidio, un plan social, pero también los empresarios, ¿no? Un crédito subsidiado, que no compitas con los extranjeros, que si producís textil, que no puedan entrar los textiles chinos, que si producís un auto, bueno, tampoco tenés que competir con otros. Es decir, utilizan al Estado, como decía Bastiat, como que es la gran ficción donde todos quieren vivir de lo que producen los demás. Está bien. Bueno, ahí me hicieron varias señas de que se nos acababa el tiempo y ahora me amenazaron con cortarnos la luz, Agustín. Así que te despido y te espero el miércoles que viene para que hiciste una excelente introducción, pero ahora hay que desarrollar todo, ¿no? De todos los beneficios que tiene el liberalismo. Así que te despido y te mando un gran abrazo y espero que nos podamos encontrar el miércoles que viene. Excelente, un fuerte abrazo, muchas gracias. Gracias a vos.